Paola me metió los papeles en la cara con tanta fuerza que uno de ellos me rozó el párpado. Vas a transferir la casa a mi nombre y al de mi esposo, mamá, para que él no tenga tentación de abandonarme. Lo dijo así, sin pestañear, como si estuviera pidiendo que le pasara la sal en la mesa. Detrás de ella, recostado en mi sofá, Daniel se rascaba la barriga por encima de la camiseta manchada. Llevaba 2 años sin trabajar. 2 años completos viviendo bajo mi techo, comiendo de mi comida, usando mi agua, mi luz, mi paciencia. Y ahora querían mi casa. Me quedé paralizada con esos documentos en la mano. Sentí como el aire se volvía pesado, como si alguien hubiera cerrado todas las ventanas de golpe. Paola seguía ahí, de pie frente a mí, con los brazos cruzados y esa mirada que ya no reconocía. Era mi hija, la niña que crié sola después de que su padre nos abandonara cuando ella tenía apenas 5 años. La misma niña a la que le conté cuentos cada noche, a la que le pagué la universidad trabajando doble turno en la lavandería, a la que le compré su primer auto con los ahorros que guardaba en una lata de café debajo de mi cama. Pero la mujer que estaba frente a mí ahora no era esa niña. Esta mujer tenía los ojos fríos, calculadores. Esta mujer me veía como se mira un mueble viejo que ya no sirve, pero que todavía tiene algo de valor para vender. ¿Me escuchaste, mamá?, insistió Paola, golpeando con el dedo índice sobre los papeles. Necesito que firmes esto hoy. El abogado me está esperando y cobra por hora. Miré los documentos. Eran legales, profesionales, ya estaban llenos de información. Mi nombre completo, Alma Rodríguez. Mi dirección. La descripción exacta de mi propiedad. Solo faltaba mi firma. Solo faltaba que yo dijera que sí. Solo faltaba que entregara todo por lo que había trabajado durante 43 años. Paola, dije finalmente, y mi voz salió más débil de lo que hubiera querido. Esta es mi casa. Es lo único que tengo. Ella soltó una risa corta, seca, sin humor. Por eso mismo, mamá. Porque es lo único que tienes. Si le pones mi nombre y el de Daniel, nadie te la va a quitar. Vamos a cuidarla por ti. Además, tú ya estás vieja. ¿Para qué necesitas una casa tan grande a tu edad? Vieja. Me llamó vieja como quien dice inútil. Como quien dice estorbo. Como quien dice ya no sirves para nada más que para firmar papeles y callarte la boca. Tengo 69 años, es cierto. Mis rodillas crujen cuando me levanto de la cama. Mis manos tienen manchas que antes no estaban ahí. Uso lentes para leer y a veces olvido dónde dejé las llaves. Pero mi mente está clara. Mi corazón todavía late fuerte. Y en ese momento, latía con algo que no había sentido en mucho tiempo, rabia. No la rabia explosiva que te hace gritar o romper cosas. No. Esta era una rabia fría, profunda, que se asentaba en el estómago como una piedra. Era la rabia de quien finalmente entiende que ha sido usada. De quien finalmente ve la verdad después de años de negarse a verla. Dame un momento para pensarlo, dije, tratando de mantener la voz firme. Paola puso los ojos en blanco. No hay nada que pensar, mamá. Esto es por tu bien. Por el bien de todos. Daniel y yo necesitamos estabilidad. ¿O acaso quieres que tu yerno se vaya y deje a tu hija sola? Miré a Daniel. Él ni siquiera se había movido del sofá. Seguía ahí, con el control remoto en una mano y el celular en la otra, como si esta conversación no fuera con él. Como si su futuro, su estabilidad, no dependiera de robarle la casa a una mujer de 69 años que lo había recibido en su hogar cuando nadie más lo quería. Recordé el día que Paola me lo presentó. Fue hace 3 años. Mamá, él es Daniel. Es el amor de mi vida, me dijo con los ojos brillantes. Él me estrechó la mano con fuerza, me miró a los ojos, me sonrió con esa sonrisa que ahora sé que es falsa. Señora Alma, es un honor conocerla. Paola me ha contado tanto sobre usted. Qué bonito sonaba todo. Qué perfecto parecía. 6 meses después se mudaron a mi casa. Es temporal, mamá. Solo hasta que Daniel consiga un mejor trabajo. Ese mejor trabajo nunca llegó. Primero fue 1 mes. Luego 3. Luego 6. Luego 1 año. Luego 2. Y ahora estaban aquí, exigiéndome que les diera mi casa para que Daniel no tuviera tentación de irse.
¿Qué clase de amor necesita una casa como garantía? ¿Qué clase de hombre se queda solo porque le regalan una propiedad? ¿Y qué clase de hija le hace esto a su madre? Voy a preparar café, dije, dejando los papeles sobre la mesa. Necesitaba aire. Necesitaba espacio. Necesitaba pensar. Entré a la cocina y cerré la puerta tras de mí. Mis manos temblaban mientras llenaba la cafetera con agua. Podía escuchar a Paola y Daniel hablando en la sala, sus voces bajas pero claramente molestas. Seguramente estaban diciendo que soy terca, que soy difícil, que no entiendo lo que es mejor para mí. Miré por la ventana de la cocina. Afuera, mi jardín estaba lleno de flores que yo misma había plantado. Rosas, jazmines, margaritas. Cada una puesta ahí con mis propias manos, con mi propio sudor. Esta casa la compré con el dinero que gané limpiando oficinas, lavando ropa ajena, cuidando niños que no eran míos. Me costó años. Me costó lágrimas. Me costó noches sin dormir y días sin descansar. Y ahora mi hija quería que se la regalara a un hombre que ni siquiera era capaz de buscar trabajo. El café comenzó a borbotear. El olor llenó la cocina, ese olor amargo y fuerte que siempre me había dado consuelo. Pero hoy no me consolaba nada. Hoy solo sentía un vacío enorme en el pecho, como si alguien hubiera abierto un agujero ahí dentro y todo lo que yo era se estuviera escapando por él. Serví 3 tazas de café y volví a la sala. Paola seguía de pie, impaciente. Daniel finalmente se había sentado derecho en el sofá, como si mi regreso lo hubiera obligado a fingir al menos un poco de interés. Entonces, dijo Paola, tomando la taza sin siquiera dar las gracias. ¿Vas a firmar o no? La miré a los ojos. Esos ojos que antes me miraban con amor, con admiración, con necesidad. Ahora solo veía impaciencia y algo peor, desprecio. Tengo una contrapropuesta, dije lentamente. Paola levantó una ceja, sorprendida. No esperaba que yo dijera nada más que sí. Llevaba años diciendo que sí a todo. Sí, puedes quedarte un mes más. Sí, puedo prestarte dinero para el auto. Sí, puedo cuidar de ustedes mientras buscan trabajo. Sí, sí, sí. Siempre sí. Pero algo dentro de mí se había roto cuando ella metió esos papeles en mi cara. Algo que ya no podía repararse con un café y una sonrisa. Una contrapropuesta, repitió Paola, cruzándose de brazos. Daniel se inclinó hacia adelante, finalmente prestando atención. Mamá, esto no es una negociación. Es simple. ¿Firmas o no firmas? Exacto, dije, dejando mi taza sobre la mesa con más fuerza de la necesaria. Y yo elijo no firmar. No hoy. No así. El silencio que siguió fue tan denso que podía sentirlo presionando contra mis oídos. Paola me miraba como si le hubiera abofeteado. Daniel tenía la boca ligeramente abierta, como un pez fuera del agua. No puedes estar hablando en serio, dijo Paola finalmente, y su voz tenía un filo peligroso. Después de todo lo que hemos hecho por ti. Esa frase me golpeó como un puño en el estómago. ¿Todo lo que habían hecho por mí? Me quedé mirándola, tratando de entender si realmente creía lo que estaba diciendo o si solo era otra manipulación. Y entonces, como si alguien hubiera abierto una compuerta en mi memoria, empecé a recordar. Recordé mi cumpleaños número 67. Hace 2 años. Había preparado una cena especial, había comprado un pastel pequeño en la panadería del barrio, había puesto la mesa con el mantel bordado que mi madre me regaló antes de morir. Esperé toda la tarde. Paola me había prometido que vendría. Vamos a celebrar juntas, mamá. Como antes. Esperé hasta las 9 de la noche. El pastel se fue secando sobre la mesa. Las velas se derritieron sin encenderse. A las 10 recibí un mensaje de texto. Perdón mamá, surgió algo con Daniel. Te compenso la próxima semana. Nunca lo hizo. Recordé la Navidad pasada. Les había comprado regalos a ambos, usando el dinero de mi pensión. Para Paola, una bufanda de lana que vi en el mercado y que me recordó a las que usaba cuando era niña. Para Daniel, una billetera de cuero porque la suya estaba destruida. Abrieron los regalos sin emoción, dijeron gracias sin mirarme a los ojos, y 2 horas después se fueron diciendo que tenían una fiesta con los amigos de Daniel. Me quedé sola viendo películas viejas en la televisión, rodeada de papel de regalo arrugado y platos sin lavar.
Recordé cuando me enfermé de neumonía hace 1 año y medio. Estuve 5 días en el hospital. 5 días sola en esa habitación blanca y fría, mirando el techo, escuchando los pitidos de las máquinas. Paola vino a visitarme una sola vez, y solo porque el doctor la llamó diciendo que mi situación era delicada. Se quedó 15 minutos. 15 minutos en 5 días. Y cuando le pedí que se quedara un poco más, me dijo que Daniel la estaba esperando en el auto porque él se aburría en los hospitales. Recordé la vez que necesitaba ayuda para arreglar el techo porque tenía goteras. Le pedí a Paola si Daniel podía ayudarme, ya que él supuestamente sabía de construcción. Me dijo que Daniel tenía problemas de espalda y no podía hacer trabajos físicos. Tuve que pagarle a un vecino $200 para que lo arreglara. Esa misma semana vi fotos en redes sociales de Daniel cargando cajas pesadas para la mudanza de un amigo. Recordé todas las veces que les presté dinero y nunca me lo devolvieron. $50 aquí, 100 allá. Es que no nos alcanza para la gasolina, mamá. Es que Daniel necesita zapatos nuevos para una entrevista de trabajo. Es que tenemos que pagar una deuda urgente. Suma tras suma, nunca de vuelta. Dejé de contar después de que pasó de los $2000. Recordé cómo Paola dejó de invitarme a las reuniones familiares. Su suegra hacía una barbacoa y yo me enteraba por fotos en internet. Daniel tenía una celebración con sus amigos y yo no existía. Cumpleaños, aniversarios, fines de semana. Yo siempre me enteraba después, siempre por accidente, siempre con esa sensación de haber sido deliberadamente excluida. Todo lo que han hecho por mí, repetí en voz baja, y sentí como algo caliente subía por mi garganta. ¿Era llanto? ¿Era furia? No lo sabía. Paola, dime una cosa que hayas hecho por mí en los últimos 2 años. Una sola. Ella abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir. Buscaba palabras que no existían. Porque no había nada. No había una sola cosa. Vivimos aquí, dijo finalmente, como si eso fuera un favor. Te hacemos compañía. Me reí. Fue una risa amarga, seca, que me salió del pecho sin permiso. ¿Compañía? Paso días enteros sin que me dirijan la palabra. Ustedes viven en mi casa como si fuera un hotel. Entran, salen, comen, duermen, y yo soy invisible. Eso no es compañía, Paola. Eso es ser un fantasma en mi propia casa. Daniel finalmente habló. Señora Alma, creo que está exagerando un poco. Nosotros la respetamos mucho. Lo miré directamente por primera vez en esa conversación. Realmente lo miré. Vi a un hombre de 38 años que había elegido vivir de una mujer de 69 en lugar de buscarse la vida. Vi a alguien que se había acomodado en mi sofá, en mi espacio, en mi vida, sin aportar absolutamente nada. Ni dinero, ni ayuda, ni siquiera gratitud genuina. Respeto, dije lentamente. ¿Sabes qué es respeto, Daniel? Respeto es trabajar para mantenerte a ti mismo. Respeto es no pedirle a tu suegra que te mantenga durante 2 años. Respeto es agradecer lo que te dan, no exigir más. Se puso rojo. Paola se interpuso entre nosotros como si yo fuera a atacarlo físicamente. No le hables así a mi esposo, dijo con voz cortante. Entonces que tu esposo se comporte como un hombre adulto y no como un adolescente mantenido, respondí, y sentí como cada palabra salía con más fuerza que la anterior. Paola tomó los papeles de la mesa con un movimiento brusco. Sabía que te pondrías difícil. Siempre has sido egoísta, mamá. Siempre pensando solo en ti misma. Esa palabra me atravesó como un cuchillo. Egoísta. Yo, que trabajé 3 empleos para que ella pudiera ir a una buena escuela. Yo, que me quedé sin comprar ropa nueva durante años para que ella tuviera todo lo que necesitaba. Yo, que sacrifiqué mi juventud, mis sueños, mi vida entera para que ella tuviera oportunidades que yo nunca tuve. Egoísta, repetí, y esta vez mi voz se quebró. Paola, di todo por ti. Todo. Y ahora vienes aquí, me exiges mi casa, y cuando te digo que no, me llamas egoísta. Si realmente nos amaras, harías esto por nosotros, dijo ella, y había algo en su tono que sonaba ensayado, como si hubiera practicado esa frase frente al espejo. Una madre que ama a su hija hace lo que sea necesario para verla feliz. Ahí estaba.
La manipulación perfecta. El chantaje emocional envuelto en papel de regalo. Si no hacía lo que ella quería, entonces no la amaba. Si no entregaba mi casa, entonces era mala madre. La culpa era siempre mía. Salgan de mi casa, dije de repente. Las palabras salieron antes de que pudiera pensarlas. Paola se quedó helada. ¿Qué? Que salgan. Ahora. Los dos. Mamá, no puedes. Sí puedo. Esta es mi casa. Mi nombre está en las escrituras. Y les estoy pidiendo que se vayan. Daniel se levantó del sofá, finalmente. Señora Alma, cálmese. Todos estamos alterados. No estoy alterada. Estoy completamente calmada. Y les estoy diciendo que salgan de mi casa. Paola me miraba con los ojos muy abiertos. Creo que nunca me había visto así. Creo que nunca pensó que yo podría decir que no. Que podría tener límites. Que podría defenderme. Vas a arrepentirte de esto, dijo finalmente, con voz temblorosa de rabia contenida. Puede ser, respondí. Pero voy a arrepentirme en mi propia casa, no en la que ustedes me robaron. Se fueron dando un portazo. El silencio que dejaron fue ensordecedor. Me quedé de pie en medio de la sala, escuchando cómo el auto de Paola arrancaba con fuerza y se alejaba por la calle. El sonido del motor se fue desvaneciendo hasta que solo quedó el silencio. Un silencio tan profundo que podía escuchar el reloj de pared marcando cada segundo. Tic, toc, tic, toc. Como si el tiempo mismo me estuviera recordando que seguía aquí, que seguía viva, que seguía respirando. Mis piernas temblaban. Me senté en el sofá, en el mismo lugar donde Daniel había pasado 2 años de su vida sin hacer nada productivo. El cojín todavía tenía la forma de su cuerpo, hundido por el peso de su mediocridad. Sentí asco y me moví hacia el otro extremo. Los papeles seguían sobre la mesa. Los tomé con manos temblorosas y los leí con más atención. Eran documentos legales reales, bien redactados, profesionales. Alguien había invertido tiempo y dinero en prepararlos. Me pregunté cuánto le habría costado a Paola contratar ese abogado. Luego recordé que probablemente lo pagó con el dinero que yo le había prestado el mes pasado. $300 que supuestamente necesitaba para una emergencia médica. No hubo emergencia médica. Solo hubo esto. Esta traición fríamente calculada. Dejé los papeles caer al suelo. No los quería cerca de mí. No quería que contaminaran mi espacio más de lo que ya lo habían hecho. Me levanté y caminé por la casa. Mi casa. Recorrí cada habitación como si la estuviera viendo por primera vez. La cocina donde había preparado miles de comidas. El pequeño comedor donde Paola y yo solíamos desayunar juntas los domingos cuando ella era niña. El baño que había renovado con tanto esfuerzo hace 5 años, eligiendo cada azulejo, cada grifo, cada detalle. Mi habitación, con la cama donde había dormido sola durante tantos años, donde había llorado en silencio mis tristezas, donde había soñado con un futuro mejor. Y la habitación de invitados. Esa que Paola y Daniel habían convertido en su cuarto. Abrí la puerta y entré. Estaba desordenada, como siempre. Ropa tirada por todas partes, platos sucios sobre la mesa de noche, toallas húmedas sobre la cama. Olía a encierro y desidia. Sentí una oleada de náusea. En el closet, colgada entre las camisas arrugadas de Daniel, vi una chaqueta que yo le había regalado a Paola hace años. Una chaqueta cara que compré cuando tuve un mes especialmente bueno en la lavandería. Ella la usó 2 veces y luego dijo que ya no le gustaba. Pero ahí estaba, guardada entre las cosas de un hombre que ni siquiera la merecía. Cerré la puerta y salí. No quería estar ahí. No quería contaminarme con la energía de ese espacio. Volví a la sala y me senté de nuevo. El silencio seguía ahí, pesado, denso. Pero ya no era el silencio cómodo de mi hogar. Era el silencio de la soledad absoluta. El silencio de quien acaba de entender que está completamente sola en el mundo. Pensé en llamar a alguien. ¿Pero a quién? No tenía muchos amigos cercanos. Había dedicado mi vida entera a trabajar y criar a Paola. Las amistades habían quedado en segundo plano. Siempre había una excusa. Estoy muy cansada, tengo que trabajar mañana temprano, Paola me necesita. Y ahora, a mis 69 años,
Me daba cuenta de que había construido mi mundo entero alrededor de una hija que me veía como un recurso descartable. El teléfono sonó. Lo miré sin moverme. Probablemente era Paola, llamando para gritar más, para manipular más, para hacerme sentir culpable por haberlos echado. Dejé que sonara hasta que se fue al buzón de voz. Unos minutos después, llegó un mensaje de texto. Eres una mala madre. No puedo creer que nos hayas echado a la calle. Daniel está muy molesto y yo estoy devastada. Espero que puedas vivir con tu conciencia. Leí el mensaje 3 veces. Cada palabra elegida cuidadosamente para hacerme daño. Para hacerme dudar. Para hacerme sentir culpable. Era el mismo patrón de siempre. Cuando Paola no conseguía lo que quería, atacaba. Y siempre, me hacía sentir que yo era el problema. Borré el mensaje sin responder. Vinieron más mensajes. Uno tras otro. Algunos largos, otros cortos. Todos con el mismo tono de víctima ofendida. En ninguno de ellos preguntaba cómo me sentía yo. En ninguno se disculpaba por haberme exigido mi casa. En ninguno reconocía el daño que me había hecho. Todo era sobre ella, sobre Daniel, sobre cómo yo los había lastimado. Apagué el teléfono. Me preparé un té y salí al jardín. Eran casi las 6 de la tarde y el sol comenzaba a bajar. La luz dorada de la tarde iluminaba las flores que había plantado con tanto amor. Me senté en la pequeña banca de madera que estaba junto a los jazmines y respiré profundo. El aire olía a tierra mojada y flores. Un olor limpio, honesto. Todo lo contrario a la conversación que acababa de tener. Me quedé ahí sentada, mirando el cielo cambiar de color. De azul a naranja, de naranja a rosa, de rosa a púrpura. Y mientras miraba ese espectáculo natural que se repetía todos los días, me di cuenta de algo. Había aceptado la verdad. Finalmente, después de años de negación, de excusas, de autoengaño, había aceptado que mi hija no me amaba de la manera que yo necesitaba ser amada. No fue un pensamiento dramático. No vino acompañado de lágrimas ni gritos. Solo fue una verdad silenciosa que se asentó en mi pecho como una piedra que finalmente encuentra su lugar en el fondo del río. Paola me veía como una fuente de recursos. Punto. No como una madre, no como una persona con sentimientos y necesidades propias. Solo como alguien que podía darle cosas, dinero, casa, estabilidad, seguridad. Y cuando yo dejaba de ser útil, cuando me atrevía a decir que no, me convertía en el enemigo. ¿Cuándo había pasado? ¿En qué momento se había transformado mi niña dulce en esta mujer calculadora y fría? Intenté recordar. Quizás fue cuando conoció a Daniel. Quizás fue antes, en la universidad, cuando empezó a juntarse con gente que tenía más dinero que nosotras. Quizás fue un proceso gradual, tan lento que no lo noté hasta que fue demasiado tarde. O quizás yo había contribuido a crear este monstruo. Quizás por darle todo, por nunca decirle que no, por permitir que tomara y tomara sin dar nada a cambio, yo misma había construido esta dinámica tóxica. Esa idea me dolió más que cualquier otra cosa. La posibilidad de que yo tuviera parte de la culpa en todo esto. Pero incluso si era cierto, incluso si yo había cometido errores como madre, eso no justificaba lo que ella me había hecho hoy. Nada justificaba esa falta de respeto, esa crueldad calculada, esa total ausencia de empatía. El cielo ya estaba oscuro cuando volví a entrar a la casa. Encendí las luces y la casa se sintió diferente. Más vacía, sí, pero también más limpia. Como si al echarlos hubiera quitado algo tóxico del ambiente. Preparé una cena simple para mí sola. Un sándwich y una sopa de sobre. Comí en silencio, sentada a la mesa del comedor, en el mismo lugar donde Paola solía sentarse cuando era niña. Recordé cómo me contaba sobre su día en la escuela, cómo me mostraba sus dibujos, cómo se reía con esa risa clara y genuina que tenía antes de que el mundo la endureciera. Esa niña había desaparecido hacía mucho tiempo, y tenía que aceptar que probablemente nunca volvería. Lavé los platos con cuidado, secándolos uno por uno antes de guardarlos. Mis manos se movían automáticamente, siguiendo una rutina que había repetido miles de veces. Había algo reconfortante en esa simplicidad. Cuando terminé, me senté de nuevo en la sala. Tomé los papeles del suelo y los leí una vez más, esta vez con mente más clara. Los estudié cuidadosamente, analizando cada cláusula, cada palabra.
Había algo que no encajaba. Algo en la forma como estaban redactados, en la urgencia con la que Paola me los había presentado. ¿Por qué tanta prisa? ¿Por qué hoy específicamente? ¿Por qué Daniel necesitaba su nombre en la casa para no tener tentación de irse? Esa frase seguía resonando en mi cabeza. Era extraña, específica, como si escondiera algo más. Decidí que necesitaba entender mejor la situación. Necesitaba información. Y mañana, con la mente fresca, empezaría a buscarla. Por primera vez en horas, sentí algo parecido a la determinación. No iba a ser víctima. No iba a dejarme manipular. Y definitivamente no iba a entregar mi casa sin pelear. Me fui a dormir esa noche con un nudo en el estómago, pero también con una claridad que no había tenido en años. Desperté temprano, como siempre. El amanecer apenas pintaba el cielo de naranja cuando ya estaba sentada en la cocina con una taza de café caliente entre las manos. No había dormido bien. Los pensamientos daban vueltas en mi cabeza como un carrusel sin freno. Las palabras de Paola, la cara de Daniel, esos papeles sobre la mesa. Todo se repetía una y otra vez. Encendí mi teléfono. Tenía 17 mensajes de Paola. No los leí. En su lugar, abrí el navegador y busqué el nombre del abogado que aparecía en los documentos. Roberto Mesa. Tenía una oficina en el centro de la ciudad. Las reseñas eran mixtas. Algunas personas lo elogiaban, otras decían que era demasiado agresivo en sus tácticas. Anoté su dirección en un papel. Estaba por cerrar el teléfono cuando sonó. Un número desconocido. Normalmente no contestaba llamadas de números que no conocía, pero algo me hizo presionar el botón verde. «¿Señora Alma Rodríguez?», preguntó una voz masculina al otro lado. Era una voz profunda, seria, pero no amenazante. «Sí, soy yo». «¿Quién habla?». «Mi nombre es Roberto Chávez. Sé que no me conoce, pero necesito hablar con usted urgentemente. Es sobre Daniel Galés, el esposo de su hija». Se me heló la sangre. ¿Cómo sabía este hombre sobre Daniel? ¿Cómo consiguió mi número? Mi primer instinto fue colgar, pero algo en su tono me hizo quedarme en la línea. ¿Cómo consiguió mi número?, pregunté con cautela. Por favor, no cuelgue. Sé que esto suena extraño, pero tengo información que usted necesita saber. Información sobre quién es realmente Daniel. Puedo explicárselo todo, pero preferiría hacerlo en persona. ¿Podemos encontrarnos en algún lugar público? Una cafetería, tal vez. Donde usted se sienta segura. Mi corazón latía rápido. Esto podía ser una trampa. Podía ser alguien que trabajaba para Paola, tratando de manipularme de otra manera. O podía ser exactamente lo que necesitaba, respuestas. ¿Por qué debería confiar en usted?, pregunté. Hubo una pausa. Porque hace 3 años, Daniel estuvo casado con mi hermana. Y casi la destruye completamente. Cuando me enteré de que se había casado de nuevo, empecé a investigar. Encontré el nombre de su hija en las redes sociales. Y luego encontré el suyo. Señora Alma, su hija está en peligro. Y usted también. Las palabras me golpearon como un balde de agua fría. ¿Casado? ¿Hace 3 años? Pero Paola me había dicho que Daniel nunca había estado casado antes. Me lo había presentado como un hombre soltero, sin pasado complicado, solo con mala suerte en el trabajo. Nos vemos en la cafetería central a las 10 de la mañana, dije finalmente. La que está frente a la plaza principal. Ahí estaré. Gracias por escucharme, señora Alma. No se va a arrepentir. Colgó antes de que pudiera cambiar de opinión. Me quedé sentada en la cocina durante varios minutos, mirando el teléfono en mi mano. ¿Qué acababa de hacer? ¿Estaba a punto de encontrarme con un completo extraño basándome solo en una llamada telefónica? Pero algo en su voz sonaba genuino. Sonaba como alguien que había sufrido y que no quería que otros sufrieran lo mismo. Me duché, me vestí con ropa simple pero presentable, y salí de casa a las 9:30. La cafetería central estaba a solo 20 minutos caminando. Necesitaba el aire fresco para aclarar mi mente. Llegué 10 minutos antes. Me senté en una mesa cerca de la ventana donde podía ver la entrada. Pedí un café que no tenía intención de tomar. Mis manos temblaban ligeramente mientras esperaba. A las 10 en punto exactas,
Un hombre entró a la cafetería. Tendría unos 45 años, cabello oscuro con algunas canas en las sienes, vestido con jeans y una camisa blanca simple. Llevaba una carpeta bajo el brazo. Sus ojos recorrieron el lugar hasta que me encontraron. Caminó hacia mí con paso decidido. «¿Señora Alma?», preguntó al llegar a mi mesa. Asentí. Él extendió la mano y yo la estreché. Su apretón era firme, pero no agresivo. «Gracias por venir», dijo mientras se sentaba frente a mí. «Sé que esto debe parecerle muy extraño». «Más que extraño», respondí. «Pero necesito saber qué está pasando. Usted dijo que Daniel estuvo casado con su hermana». Roberto asintió, colocando la carpeta sobre la mesa. «Casado durante 2 años. Se conocieron en una aplicación de citas. Al principio parecía maravilloso. Atento, cariñoso, ambicioso. Le dijo a mi hermana que estaba entre trabajos, pero que tenía grandes planes. Que solo necesitaba un poco de apoyo mientras las cosas mejoraban». Sentí un escalofrío. Eran las mismas palabras que Paola me había dicho sobre Daniel. «Continúe», dije con voz tensa. «Se casaron rápido. Demasiado rápido. A los 6 meses ya vivían juntos en el apartamento de mi hermana. Daniel nunca consiguió trabajo. Siempre había una excusa. La entrevista se canceló. La empresa cerró. El jefe era un idiota. Mientras tanto, mi hermana trabajaba 2 empleos para mantenerlos a ambos». Roberto abrió la carpeta y sacó una fotografía. Era Daniel, sin duda. Más joven, con menos barriga, pero definitivamente él. Estaba abrazando a una mujer morena de unos 30 años. Ambos sonreían a la cámara. «Esta es mi hermana, Vilma», dijo Roberto, señalando a la mujer. «Esta foto es de su boda». Tomé la fotografía con manos temblorosas. Era él. Completamente él. Y se veía tan feliz, tan genuino. Exactamente como se veían las fotos que Paola me había mostrado cuando comenzaron a salir. «¿Qué pasó?», pregunté, aunque una parte de mí ya conocía la respuesta. Después de 1 año de matrimonio, Daniel empezó a presionar a Vilma para que pusiera el apartamento a nombre de ambos. Decía que era por seguridad, que así los dos estarían protegidos. Vilma casi lo hace. Casi firma los papeles. Pero algo la detuvo. Un presentimiento, me dijo después. Y gracias a Dios no lo hizo. Roberto sacó más documentos de la carpeta. Papeles legales, impresos de pantalla, fotografías. Empecé a sospechar cuando Vilma me contó sobre la insistencia de Daniel con el apartamento. Contraté un investigador privado. Y lo que encontramos fue peor de lo que imaginábamos. Colocó varios papeles frente a mí. Eran registros de matrimonio. Daniel Galés casado con una tal Marta Dainais en 2015. Divorciado en 2017. Casado con Vilma Chávez en 2018. Divorciado en 2020. Y ahora casado con Paola Rodríguez en 2022. 3 matrimonios en menos de 10 años, dije en voz baja, sintiendo como el mundo se tambaleaba a mi alrededor. 3 que sabemos, corrigió Roberto. El investigador encontró indicios de que podría haber más. Daniel tiene un patrón muy claro. Busca mujeres vulnerables, generalmente un poco mayores que él, con estabilidad económica pero quizás solas o inseguras emocionalmente. Les da atención, les hace sentir especiales, se casa rápido. Luego deja de trabajar, vive de ellas, y eventualmente intenta conseguir propiedades o acceso a sus cuentas bancarias. Sentí náuseas. ¿Y las otras mujeres? ¿Qué les pasó? Marta perdió sus ahorros. $20,000 que tenía guardados para comprar una casa. Daniel convenció a que los invirtieran juntos en un negocio que nunca existió. Cuando ella se dio cuenta del fraude, él ya se había ido. Nunca pudo recuperar el dinero porque técnicamente ella le dio el dinero de forma voluntaria. ¿Y su hermana? El rostro de Roberto se ensombreció. Vilma tuvo más suerte porque yo intervine a tiempo. Cuando le mostré la evidencia de su matrimonio anterior y las mentiras, ella lo confrontó. Daniel se puso violento. No físicamente, pero sí verbalmente. La amenazó, le dijo cosas horribles, trató de hacerla sentir loca. Eventualmente se fue, pero el daño psicológico fue enorme.
Mi hermana estuvo en terapia durante más de un año. Miré todos los papeles esparcidos sobre la mesa. Fechas, nombres, lugares. Todo documentado meticulosamente. Esto no era una invención. Esto era real. ¿Por qué ahora?, pregunté. ¿Por qué me busca ahora y no hace 2 años cuando Paola empezó con él? Porque no sabía que existían hasta hace poco. Daniel es cuidadoso. Cambia sus perfiles en redes sociales. Mantiene círculos separados. Pero hace un mes, Vilma vio una foto de él en el perfil público de una amiga en común. Estaba etiquetado con el nombre de su esposa actual, Paola Rodríguez. Me pidió que investigara. Quería asegurarse de que no estuviera haciendo lo mismo otra vez. Y cuando vi que sí, que el patrón se repetía exactamente igual, supe que tenía que advertirles. Mi hija no me va a creer, dije, sintiendo como las lágrimas comenzaban a formarse en mis ojos. Ayer la eché de mi casa porque me exigió que pusiera la propiedad a nombre de ella y de Daniel. Si llego ahora con esto, va a pensar que estoy inventando cosas para separarlos. Roberto asintió con comprensión. Lo sé. Por eso traje todo esto. Documentos oficiales, registros públicos, testimonios. No son acusaciones vagas. Son hechos verificables. Y tengo más. Tengo el contacto de Marta, la primera esposa. Ella está dispuesta a hablar si es necesario. También tengo el nombre del investigador que contraté. Todo está aquí. Empujó la carpeta hacia mí. La tomé con manos temblorosas. ¿Cuánto le debo?, pregunté. Roberto negó con la cabeza. Nada. Esto no es un negocio para mí, señora Alma. Esto es personal. Vi lo que Daniel le hizo a mi hermana. No quiero que otra familia pase por lo mismo. Salí de la cafetería con la carpeta apretada contra mi pecho como si fuera un tesoro. O una bomba. No estaba segura de cuál de las dos. Roberto me había dado su número de teléfono y me había dicho que lo llamara si necesitaba cualquier cosa. Antes de irse, me dijo algo que se me quedó grabado. Daniel es un depredador profesional. No subestime lo que es capaz de hacer cuando se siente acorralado. Caminé de regreso a casa lentamente, procesando todo lo que acababa de escuchar. Mi mente iba a 1000 por hora. 3 matrimonios. Posiblemente más. Un patrón claro de manipulación y fraude. Y mi hija estaba en medio de todo esto, completamente ciega o tal vez, y esto me aterraba pensar, completamente cómplice. Cuando llegué a casa, cerré la puerta con llave y corrí las cortinas. No quería que nadie me viera. No quería interrupciones. Me senté en el comedor y abrí la carpeta sobre la mesa, extendiendo todos los documentos como si fueran piezas de un rompecabezas que finalmente podía resolver. Empecé por el principio. El certificado de matrimonio de Daniel con Marta Dainais, fechado en mayo de 2015. La dirección que aparecía era de otra ciudad, a 3 horas de aquí. El divorcio se había finalizado en agosto de 2017. Menos de 2 años y medio de matrimonio. Luego estaba el matrimonio con Vilma Chávez. Junio de 2018, apenas 10 meses después del divorcio anterior. Como si no hubiera perdido tiempo. El divorcio de Vilma se había completado en marzo de 2020. Otro matrimonio corto, destrozado. Y finalmente, el matrimonio con Paola. Noviembre de 2022. Había sido una ceremonia pequeña, casi secreta. Paola me dijo que querían algo íntimo, solo ellos dos y un par de testigos. Yo no fui invitada. Me enteré una semana después por mensaje de texto. Mamá, Daniel y yo nos casamos. Fue algo espontáneo. Ya te contaré los detalles. Nunca me contó los detalles. Miré las fechas una y otra vez. El patrón era claro. Daniel nunca duraba más de 3 años con ninguna mujer. Y siempre, intentaba conseguir acceso a sus propiedades o dinero antes de irse. Roberto había incluido notas del investigador privado. Eran perturbadoras. Daniel había usado diferentes versiones de su historia con cada mujer. A Marta le dijo que era ingeniero en sistemas entre proyectos. A Vilma le dijo que era consultor de negocios esperando una gran oportunidad. A Paola le dijo que era emprendedor desarrollando una aplicación tecnológica. Todas mentiras. El investigador había verificado con universidades, empresas anteriores,
Contactos profesionales. Daniel Galés nunca había terminado ninguna carrera universitaria. No tenía historial laboral verificable en los últimos 10 años. No tenía credenciales profesionales de ningún tipo. Era, literalmente, un mentiroso profesional. Pero lo más escalofriante estaba en las últimas páginas. El investigador había encontrado cargos penales en otro estado. Daniel había sido acusado de estafa hace 12 años. El caso nunca llegó a juicio porque la víctima retiró los cargos. Según las notas, la mujer era mayor, viuda, y Daniel había logrado convencerla de que retirara la denuncia prometiéndole que le devolvería el dinero. Nunca lo hizo. Sentí que me faltaba el aire. Este hombre había estado viviendo en mi casa durante 2 años. Había comido en mi mesa. Había dormido bajo mi techo. Y yo no tenía idea de quién era realmente. Tomé mi teléfono y llamé al número que Roberto me había dado para Marta Dainais, la primera esposa. Contestó al tercer timbre. Hola. Su voz sonaba cansada, cautelosa. Señorita Marta, mi nombre es Alma Rodríguez. Roberto Chávez me dio su número. Soy la suegra de Daniel Galés. Hubo un silencio largo. Dios mío. Otra vez. ¿Puede hablar conmigo?, pregunté. Necesito entender qué pasó. Necesito saber todo. ¿Su hija sabe quién es él?, preguntó Marta. No, y no me va a creer si solo se lo cuento yo. Necesito evidencia. Necesito detalles. Necesito su ayuda. Marta suspiró profundamente. Está bien. Le voy a contar todo. Pero le advierto, no es una historia fácil de escuchar. Durante la siguiente hora, Marta me contó su pesadilla. Como Daniel la había cortejado con tanta intensidad que se sintió como un cuento de hadas. Cómo le propuso matrimonio después de solo 4 meses de conocerse. Cómo inmediatamente después de la boda dejó de buscar trabajo y empezó a depender completamente de ella. Al principio pensé que solo estaba pasando por un momento difícil, dijo Marta, su voz quebrándose. Le creí cuando decía que las empresas no valoraban su talento, que el mercado laboral estaba difícil. Trabajé turnos extras para cubrir todos nuestros gastos. Me sentía como una buena esposa, apoyándolo en los tiempos difíciles. ¿Cuándo comenzó a sospechar?, pregunté. Cuando empezó a pedirme dinero para inversiones. Primero fueron $1000 para un curso que supuestamente lo ayudaría a conseguir mejor trabajo. Luego 3000 para equipos de oficina. Luego 5000 para un socio, que tenía un negocio prometedor. Cada vez había una razón lógica, una explicación razonable. Y yo se lo daba porque confiaba en él. ¿Cuánto perdió en total?, pregunté, aunque no estaba segura de querer saber la respuesta. $20,000. Eran mis ahorros de 8 años de trabajo. Dinero que había guardado centavo por centavo para comprar una casa. Todo desapareció en menos de un año. Y cuando finalmente tuve el valor de preguntarle qué había pasado con las inversiones, con los negocios, con todo, él simplemente dijo que no había funcionado. Sin remordimiento. Sin disculpas. Como si hablar del clima. Marta me contó cómo confrontó a Daniel, cómo él se puso furioso y la acusó de no confiar en él, de ser controladora, de arruinar su autoestima. Cómo la manipuló para que sintiera que ella era el problema. Y cuando finalmente ella decidió divorciarse, como él simplemente se fue una mañana sin despedirse, llevándose su laptop, su tablet y varios artículos de valor de la casa. Presenté cargos por estafa, dijo Marta. Pero mi abogado me dijo que sería difícil probar porque técnicamente yo le había dado el dinero voluntariamente. Daniel vino a mi casa llorando, jurando que me pagaría cada centavo si retiraba los cargos. Dijo que tener un récord criminal le impediría conseguir trabajo y pagar su deuda. Como idiota, le creí. Retiré los cargos. Nunca más supe de él. Nunca vi un solo dólar de regreso. Cuando terminamos de hablar, tenía páginas de notas. Fechas, montos, detalles específicos. Marta me dio permiso para usar su testimonio si era necesario. También me mandó por correo electrónico copias de los documentos que todavía conservaba, transferencias bancarias, mensajes de texto de Daniel pidiendo dinero, correos sobre las supuestas inversiones. Llamé a Vilma después. Ella fue más reacia al principio, las heridas todavía estaban frescas. Pero cuando le expliqué que mi hija estaba en la misma situación,
Accedió a ayudar. Su historia era inquietantemente similar a la de Marta. Las mismas promesas, las mismas excusas, el mismo patrón de manipulación. Vilma perdió $15,000 y casi pierde su apartamento. Solo no lo perdió porque su hermano Roberto intervino a tiempo. Lo peor no fue el dinero, me dijo Vilma con voz rota. Lo peor fue sentir que había sido tan estúpida, que me había dejado engañar tan fácilmente. Me tomó más de un año recuperar mi confianza en mí misma. Para la noche, tenía un archivo completo. Certificados de matrimonio y divorcio, testimonios de 2 víctimas anteriores, registros bancarios mostrando transferencias sospechosas, correos electrónicos con promesas incumplidas, el reporte del investigador privado y los cargos penales antiguos. Era irrefutable. Era devastador. Y era exactamente lo que necesitaba. Pero ahora venía la parte difícil. Tenía que decidir qué hacer con toda esta información. ¿Se la mostraba a Paola directamente? ¿La confrontaba yo sola? ¿Necesitaba más evidencia todavía? Mientras organizaba los documentos en carpetas separadas, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Paola. Necesitamos hablar. Mañana a las 3. En tu casa. Daniel tiene algo importante que decirte. Por favor, mamá, dale una oportunidad. Miré el mensaje durante largo rato. Luego miré todos los documentos esparcidos sobre mi mesa. Y entonces supe exactamente qué hacer. Les iba a dar una oportunidad. Pero no la oportunidad que ellos esperaban. Respondí el mensaje de Paola con una sola palabra. Está bien. No dije nada más. No quería que sospecharan. Necesitaba que vinieran confiados, creyendo que todavía podían manipularme, que todavía tenían control sobre la situación. Pasé toda la noche despierta. No era por nervios exactamente. Era adrenalina pura. Por primera vez en años, tal vez en décadas, sentía que tenía el poder. Tenía la verdad de mi lado. Tenía evidencia irrefutable. Y tenía un plan. A las 6 de la mañana ya estaba levantada, preparando café y organizando todo meticulosamente. Hice copias de cada documento importante. Guardé los originales en un sobresellado que escondí en casa de mi vecina Irene, una mujer de 70 años que había sido mi amiga durante 20 años. Le expliqué brevemente la situación y ella, sin hacer preguntas, guardó el sobre en su caja fuerte. Si algo me pasa, le dije, llama a este número. Le di la tarjeta de Roberto Chávez. Irene me apretó la mano. Ten cuidado, Alma. Los hombres así son peligrosos cuando se ven acorralados. Volví a casa y continué con los preparativos. Necesitaba que todo fuera perfecto. No podía darles ninguna excusa para escaparse o voltear la situación contra mí. Limpié la casa de arriba abajo. Lavé los platos, barrí los pisos, até las cortinas. Quería que el espacio se sintiera ordenado, controlado. Quería que cuando entraran, supieran inmediatamente que esto no era la casa de una mujer débil o confundida. Esta era la casa de alguien que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Preparé la sala cuidadosamente. Coloqué 3 sillas alrededor de la mesa del comedor. En mi lugar, puse la carpeta con todas las evidencias, cerrada pero visible. Junto a ella, coloqué mi teléfono completamente cargado. También coloqué una pequeña grabadora de voz que había comprado esa mañana en una tienda de electrónica. Estaba escondida bajo un jarrón decorativo, pero su micrófono captaría cada palabra que se dijera en esa habitación. A las 2 de la tarde, me duché y me vestí con ropa cómoda pero presentable. Un pantalón negro y una blusa blanca. Simple, digna. Me peiné el cabello hacia atrás y me puse los aretes de perlas que mi madre me había regalado antes de morir. Necesitaba sentirme fuerte. Necesitaba verme fuerte. Me paré frente al espejo del baño y me miré realmente. Vi a una mujer de 69 años con arrugas alrededor de los ojos, con canas que ya no me molestaba en teñir, con manos que mostraban décadas de trabajo duro. Pero también vi algo más. Vi determinación. Vi claridad. Vi a alguien que ya no iba a permitir ser pisoteada. Puedes hacer esto, me dije en voz alta. Mereces hacer esto. A las 2:30, preparé café fresco y lo dejé en la cafetera. También saqué 3 tazas y las coloqué en la mesa. Agregué un plato con galletas que había comprado en la panadería.
Quería que todo se viera normal, civilizado, como una reunión familiar ordinaria. Eso los haría bajar la guardia. A las 3:05, activé la grabadora escondida. Mi corazón latía rápido, pero mis manos estaban firmes. Respiré profundo 3 veces, un ejercicio que había aprendido en un video en internet sobre cómo manejar situaciones estresantes. A las 3 en punto exactas, sonó el timbre. Caminé lentamente hacia la puerta. Cada paso era deliberado, controlado. Abrí la puerta. Paola estaba ahí, con una sonrisa tensa en el rostro. Llevaba un vestido nuevo que probablemente había comprado con dinero que no tenía. Daniel estaba detrás de ella, con las manos en los bolsillos, tratando de parecer casual pero obviamente incómodo. Podía ver en sus ojos que no quería estar aquí. «Hola, mamá», dijo Paola, y su voz tenía ese tono falso y dulce que usaba cuando quería algo. «Gracias por recibirnos». «Pasen», dije simplemente, haciéndome a un lado. Entraron. Daniel miró alrededor como si estuviera evaluando territorio enemigo. Paola fue directamente a la sala y se detuvo al ver la mesa preparada con las sillas, el café, las galletas. «Qué lindo, mamá. Preparaste todo tan bonito». «Siéntense», dije, señalando las 2 sillas frente a la mía. «Servir el café». Lo hice lentamente, con cuidado. Llené las 3 tazas. Agregué azúcar a la de Paola porque sabía que le gustaba dulce, dejé las otras 2 sin nada. Pasé el plato de galletas. Todo muy civilizado. Todo muy normal. Paola tomó una galleta y le dio un mordisco pequeño. Daniel ni siquiera tocó su café. Solo me miraba con esos ojos que ahora sabía que escondían años de mentiras. «Bueno», dijo Paola después de un silencio incómodo. «Supongo que te estarás preguntando por qué queríamos venir». «Dijiste que Daniel tenía algo importante que decirme», respondí, manteniendo mi voz neutral. Paola miró a Daniel, esperando que hablara. Él se aclaró la garganta. «Señora Alma», comenzó, y su voz tenía ese tono suave y razonable que probablemente había usado con Marta y Vilma. «Creo que ayer las cosas se salieron de control. Todos dijimos cosas en el calor del momento que no queríamos decir. Yo especialmente quiero disculparme si sentiste que te faltamos al respeto». Interesante. No se estaba disculpando por faltarme al respeto. Se estaba disculpando porque yo lo sentí así. Una disculpa falsa, vacía. «Continúa», dije sin expresión. «El asunto de la casa». Hizo una pausa, midiendo sus palabras. «Paola y yo hemos estado hablando. Entendemos que fue mucho pedir. Que tal vez lo presentamos de manera equivocada. No queremos quitarte tu casa, señora Alma. Nunca fue esa la intención». «Entonces, ¿cuál era la intención?», pregunté, inclinándome ligeramente hacia adelante. Paola intervino. «Solo queríamos seguridad, mamá. Daniel y yo estamos tratando de construir una vida juntos y pensamos que si la casa estaba a nombre de los 2, bueno, de los 3 técnicamente, todos estaríamos protegidos». «¿Protegidos de qué exactamente?». Mi voz era calmada pero firme. Daniel y Paola intercambiaron miradas. Él volvió a hablar. «Del futuro, señora Alma. Usted no va a estar aquí para siempre. Perdón por ser tan directo, pero es la verdad. Si algo le pasa y la casa solo está a su nombre, podría haber problemas legales, impuestos, complicaciones. Si está también a nuestros nombres, la transición sería más suave». Ahí estaba. La manipulación disfrazada de preocupación. La codicia envuelta en papel de sentido común. «Ya veo», dije lentamente. «¿Y esto fue idea tuya o de Paola?». «Fue idea de ambos», respondió Paola rápidamente. «Demasiado rápido. Mamá, ambos queremos lo mejor para ti y para nosotros como familia». Tomé un sorbo de mi café. Lo dejé que el silencio se extendiera. Ellos se movían incómodos en sus sillas. «Tengo una pregunta para ti, Daniel», dije finalmente. «¿Cuántos años llevas casado con mi hija?». «Casi 3 años», respondió, confundido por la pregunta. «Y en esos 3 años, ¿cuánto tiempo has trabajado?». Su rostro se puso rígido. «He estado buscando las oportunidades correctas. El mercado laboral es difícil». «No te pregunté si has estado buscando. Te pregunté cuánto tiempo has trabajado».
Paola intervino, su voz subiendo de tono. Mamá, no empieces con esto otra vez. Ya hablamos de que Daniel está en una etapa de transición. 3 años es mucha transición, dije, sin apartar la mirada de Daniel. Dime, ¿qué hacías antes de conocer a Paola? ¿Dónde trabajabas? ¿Dónde vivías? No veo cómo eso es relevante, dijo Daniel, y por primera vez pude ver un destello de ira en sus ojos. Es muy relevante, porque estás pidiéndome que ponga mi propiedad, el trabajo de toda mi vida, a tu nombre. Y me doy cuenta de que no sé absolutamente nada sobre ti. Sabes todo lo que necesitas saber, dijo Paola defensivamente. Es mi esposo. Eso debería ser suficiente. ¿Debería serlo?, pregunté, y dejé que la pregunta flotara en el aire. Mi mano se movió lentamente hacia la carpeta que estaba sobre la mesa. La toqué suavemente con los dedos. Daniel lo notó. Vi cómo sus ojos se movían de mi mano a la carpeta y de vuelta a mi cara. ¿Qué es eso?, preguntó, tratando de sonar casual pero fallando. Esto, dije, abriendo la carpeta lentamente, es información. Información muy interesante que recibí ayer de alguien que me contactó. Alguien que te conoce muy bien, Daniel. El color desapareció de su rostro. El silencio que siguió fue absoluto. Podía escuchar el tic-tac del reloj en la pared, el zumbido lejano del refrigerador en la cocina, hasta mi propia respiración. Daniel se había quedado completamente inmóvil, como un animal que acaba de detectar un depredador. Paola me miraba con confusión, sin entender todavía lo que estaba pasando. Saqué el primer documento de la carpeta. El certificado de matrimonio de Daniel con Marta Dainais. Daniel Galés, leí en voz alta, casado con Marta Dainais el 15 de mayo de 2015. Divorciado el 20 de agosto de 2017. Coloqué el papel sobre la mesa donde ambos pudieran verlo. Paola se inclinó hacia adelante, entrecerró los ojos para leer el documento. Esto tiene que ser un error. Daniel me dijo que nunca había estado casado antes. No es un error, dije, sacando el siguiente documento. Y no es su único matrimonio anterior. Coloqué el certificado de matrimonio con Vilma Chávez. Daniel Galés, casado con Vilma Chávez el 10 de junio de 2018. Divorciado el 5 de marzo de 2020. Esto es ridículo, dijo Daniel, levantándose de su silla. Alguien te está mintiendo, Alma. Esto es falsificado. Siéntate, dije con una voz tan fría que me sorprendí a mí misma. Todavía no he terminado. Algo en mi tono lo hizo obedecer. Se sentó lentamente, pero su pierna derecha temblaba con nerviosismo. Paola tomó los documentos con manos temblorosas. Daniel, ¿qué es esto? Dime que no es verdad. Es una trampa, dijo él, su voz subiendo de volumen. Tu madre está inventando cosas porque no quiere que seamos felices. Estos son documentos oficiales, dije calmadamente. Registros públicos del registro civil. No hay nada que inventar. Son hechos. Saqué las fotos que Roberto me había dado. Daniel en su boda con Marta, sonriendo con esa misma sonrisa que usaba con Paola. Daniel con Vilma, abrazándola frente a lo que parecía ser el juzgado donde se casaron. Paola tomó las fotos. Vi cómo sus manos empezaban a temblar más fuerte. No entiendo. Daniel, dijiste que habías tenido novias, pero que yo era tu primera esposa. Me lo dijiste. Paola, amor, escúchame. Daniel intentó tomar su mano, pero ella la apartó. Es complicado. Esos matrimonios no significaron nada. Fueron errores. Tú eres diferente. Nosotros somos diferentes. Errores. Repetí. ¿2 matrimonios en menos de 5 años son errores? ¿Y qué hay del dinero, Daniel? También fue un error. Saqué los registros bancarios de Marta. $20,000 transferidos de Marta Dainais a Daniel Galés entre junio de 2015 y mayo de 2017. Todo el dinero que ella tenía ahorrado para comprar una casa. Desaparecido. Coloqué los documentos de Vilma. $15,000 transferidos de Vilma Chávez a Daniel Galés entre julio de 2018 y enero de 2020. Supuestamente para inversiones de negocio que nunca existieron. Eso es. Daniel buscaba palabras, pero no encontraba ninguna que lo salvara. Paola había palidecido completamente.
¿Les robaste? Les robaste a tus esposas. No es robar si te lo dan voluntariamente, dijo Daniel, y apenas las palabras salieron de su boca, se dio cuenta de su error. Entonces admites que es verdad, dije, inclinándome hacia adelante. Admites que tomaste su dinero. Eran préstamos. Inversiones. Ellas sabían. Mentira, lo interrumpí. Saqué los testimonios escritos que Marta y Vilma me habían enviado. Aquí están sus palabras. Sus experiencias. Ambas dicen exactamente lo mismo. Las mismas promesas, las mismas excusas, el mismo patrón. Le pasé los papeles a Paola. Ella comenzó a leer, sus ojos moviéndose rápidamente sobre las líneas. Vi cómo las lágrimas empezaban a formarse, cómo su respiración se volvía más agitada. Esto es exactamente lo que me dijiste a mí, murmuró Paola. Que estabas desarrollando una aplicación. Que solo necesitabas un poco de tiempo. Que yo era diferente a todas las demás. Porque es verdad, insistió Daniel, pero su voz había perdido toda convicción. Con ellas no funcionó, pero contigo es real. Te amo. Me amas. Paola dejó caer los papeles sobre la mesa. ¿Por eso me convenciste de pedirle a mi madre que nos diera su casa? ¿Por eso no has trabajado un solo día en 3 años? ¿Por eso me hiciste creer que eras mi salvación cuando en realidad eres mi perdición? Paola, estás siendo dramática. No me llames dramática, gritó Paola, y fue la primera vez que la escuché alzar la voz contra él. Mi madre tiene evidencia de que eres un mentiroso y un ladrón. Daniel se puso de pie otra vez, esta vez con movimientos más agresivos. Esa bruja te está lavando el cerebro. ¿No lo ves? Está celosa de lo que tenemos. Quiere separarnos. Yo no quiero separar a nadie, dije con voz firme. Solo quiero que mi hija sepa la verdad. Y la verdad es que tú, Daniel Galés, eres un estafador profesional que busca mujeres vulnerables, las manipulas emocionalmente, vives de ellas hasta que ya no puedes sacarles más, e intentas quedarte con sus propiedades antes de irte a la siguiente víctima. Estás loca, dijo Daniel, pero había pánico en sus ojos ahora. Estoy loca. Saqué el último documento, el que había guardado para el final. Entonces explícame esto. Cargos criminales presentados contra Daniel Galés en el estado de Arizona, año 2013. Fraude y estafa contra una mujer de 62 años llamada Irene Torres. Los cargos fueron retirados después de que tú prometiste devolverle el dinero. Nunca lo hiciste, ¿verdad, Daniel? El color había desaparecido completamente de su rostro. Parecía un fantasma. Tengo los nombres y números de teléfono de Marta y Vilma, continué. Ambas están dispuestas a hablar con Paola si ella quiere escuchar sus historias directamente. También tengo el contacto del investigador privado que compiló toda esta información. Y tengo copias de todo esto guardadas en un lugar seguro, por si acaso piensas que puedes hacer que desaparezcan. Daniel me miraba con un odio puro que me hizo sentir escalofríos. Pero no me moví. No me encogí. Lo miré directamente a los ojos sin pestañear. Lárgate de mi casa, dije con voz baja pero firme. Ahora. Paola, Daniel se volvió hacia mi hija, su voz de repente suplicante. No le creas. Ella está manipulando todo. Puedo explicar. ¿Explicar qué? Paola tenía lágrimas corriendo por sus mejillas ahora. ¿Explicar por qué me mentiste sobre todo? ¿Explicar por qué nunca tuviste intención de trabajar? ¿Explicar por qué me usaste igual que usaste a esas otras mujeres? No es así. Yo te amo. Te necesito. No me amas, dijo Paola, y su voz se quebró. Solo me necesitas porque todavía no has conseguido robarme todo lo que tengo. Pero gracias a Dios, mi madre no es tan tonta como yo. Daniel cambió completamente de táctica. La súplica se convirtió en amenaza. Si me voy con todo. No vas a verme nunca más. ¿Eso es lo que quieres? ¿Quedarte sola como tu patética madre? Sí, dijo Paola, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Prefiero estar sola que con un mentiroso. Daniel nos miró a ambas, calculando. Podía ver su mente trabajando, buscando un último ángulo, una última manipulación. Pero no había nada. Estaba completamente expuesto.
Se van a arrepentir de esto, dijo finalmente. Las dos. La única que se va a arrepentir es Irene Torres, y Marta, y Vilma, y todas las mujeres que confiaron en ti, dije. Ahora sal de mi casa antes de que llame a la policía. ¿La policía? No he cometido ningún crimen. Levanté mi teléfono. El fraude es un crimen, Daniel. Y tengo evidencia suficiente aquí para abrir una investigación. Tal vez no pueda ser procesado por lo que pasó hace años, pero puedo asegurarme de que tu nombre quede marcado. Puedo asegurarme de que la próxima mujer que busques en Internet encuentre toda esta información sobre ti. Eso lo golpeó donde más le dolía. Su modus operandi dependía del anonimato, de poder reinventarse con cada nueva víctima. 5 segundos, dije, comenzando a marcar el número de emergencias en mi teléfono. 5, 4, 3. Daniel agarró su chaqueta de la silla. Nos lanzó una última mirada llena de veneno. Luego caminó hacia la puerta y se fue, dando un portazo tan fuerte que hizo temblar las ventanas. El silencio que siguió fue diferente al de antes. No era tenso ni pesado. Era el silencio del alivio, de la verdad finalmente dicha, del veneno finalmente expulsado. Paola seguía sentada, mirando todos los documentos esparcidos sobre la mesa. Las lágrimas seguían cayendo. Mamá, dijo finalmente con voz rota. Lo siento tanto. Me levanté de mi silla y rodeé la mesa. Paola seguía sentada, con los hombros caídos, llorando en silencio mientras miraba los documentos que revelaban la verdadera naturaleza del hombre con quien se había casado. Por un momento dudé. Parte de mí todavía estaba herida por todo lo que me había dicho, por cómo me había tratado, por la forma en que había intentado robarme mi casa. Pero era mi hija. Y en ese momento, no veía a la mujer cruel que me había exigido mis escrituras. Veía a la niña que había criado, perdida y rota. Me acerqué y puse mi mano sobre su hombro. Ella se desmoronó completamente. Se levantó y me abrazó con tanta fuerza que casi me quita el aire. Su cuerpo temblaba con sollozos profundos que venían desde lo más hondo de su ser. Lo siento, mamá. Lo siento mucho, repetía una y otra vez entre lágrimas. Tenías razón. Siempre tuviste razón y yo no quise escuchar. Fui tan tonta, tan ciega. La abracé, dejando que llorara. No dije nada todavía. Solo la sostuve como había hecho tantas veces cuando era pequeña y se caía o cuando alguien en la escuela la lastimaba. Algunos instintos de madre nunca desaparecen, incluso cuando tu corazón está roto. Después de varios minutos, Paola se separó y se limpió la cara con las manos. ¿Cómo lo supiste? ¿Cómo conseguiste todo esto? Le conté sobre Roberto Chávez, sobre su llamada inesperada, sobre mi reunión con él en la cafetería. Le conté sobre las conversaciones con Marta y Vilma, sobre el investigador privado, sobre todas las piezas que se fueron juntando hasta formar la imagen completa de quién era realmente Daniel. Vilma es la hermana de Roberto, expliqué. Ella vio una foto de Daniel en redes sociales y reconoció el patrón. Roberto me buscó para advertirme. Para advertirte. Paola se sentó de nuevo, tomando los documentos uno por uno y leyéndolos más cuidadosamente ahora. 3 años, murmuró. Desperdicié 3 años de mi vida con ese hombre. No fueron desperdiciados si aprendiste algo, dije suavemente. Aprendí que soy una idiota, dijo con amargura. Aprendiste que eres humana. Que puedes ser engañada como cualquier otra persona. Marta tiene educación universitaria y cayó en su trampa. Vilma es contadora y también cayó. No eres tonta, Paola. Él es un manipulador profesional. Ella negó con la cabeza. Pero las señales estaban ahí. Mamá, tú las viste. Me dijiste tantas veces que algo no estaba bien con Daniel. Que era extraño que nunca trabajara, que siempre tuviera excusas. Y yo te grité. Te dije cosas horribles. Sí, lo hiciste, dije, porque no iba a mentir sobre eso. Te dije que eras egoísta. Te acusé de no querer verme feliz. Te exigí tu casa. Su voz se quebraba con cada palabra. ¿Cómo puedes siquiera mirarme ahora? Me senté de nuevo en mi silla y la miré directamente. Porque debajo de todo ese dolor y esa manipulación, sigo viendo a mi hija. A la persona que crianza con tanto amor. Y sé que él te cambió. Te hizo creer cosas que no eran ciertas.
Te hizo pensar que yo era tu enemiga cuando siempre he sido tu mayor defensora. Soy una mala hija, sollozó. Fuiste una hija manipulada. Hay una diferencia. Paola respiró profundo, tratando de calmarse. ¿Qué hago ahora? Él se llevó sus cosas, pero técnicamente seguimos casados. Tengo que divorciarme. Dios, ni siquiera sé cómo se hace eso. Un paso a la vez, dije. Primero, respira. Segundo, vamos a tomar esto con calma. Tengo el número de un abogado que Roberto me recomendó. Alguien que ha trabajado en casos similares. Puede ayudarte con el divorcio y asegurarse de que Daniel no intente reclamarte nada. No tengo dinero para un abogado, dijo Paola, y sonaba tan perdida, tan joven. Yo te ayudaré, dije, aunque una parte de mí se preguntaba si estaba cometiendo otro error. Pero con condiciones. Ella me miró con ojos rojos e hinchados. ¿Qué condiciones? Vas a terapia. Necesitas hablar con alguien profesional sobre todo esto. Sobre cómo llegaste aquí, sobre por qué no pudiste ver las señales, sobre cómo reconstruir tu vida. No solo por ti, sino porque no quiero que esto vuelva a pasar. Paola asintió lentamente. Está bien. Lo haré. ¿Qué más? Vas a buscar trabajo. Un trabajo real. No sé qué pasó con tu carrera, con tus planes, pero tienes que reconstruir tu vida desde cero. Y eso significa independencia económica. Lo haré, prometió. Y vas a disculparte, agregué, mi voz volviéndose más firme. No hoy, no ahora cuando estás vulnerable. Pero cuando estés más fuerte, cuando hayas tenido tiempo de procesar todo esto, vas a disculparte adecuadamente por cómo me trataste. Por las cosas que dijiste. Por intentar quitarme mi casa. Las lágrimas volvieron a caer por su rostro. Lo siento tanto, mamá. No sé ni cómo empezar a compensarte. Con acciones, dije. Las disculpas son palabras. Necesito ver cambios reales. Nos quedamos sentadas en silencio por un momento. Luego Paola preguntó en voz baja, ¿puedo quedarme aquí esta noche? No quiero estar sola. Y no tengo dónde ir. Parte de mí quería decir que no. Quería establecer límites, protegerme. Pero miré a mi hija, realmente la miré, y vi a alguien que acababa de tener su mundo destrozado. Alguien que necesitaba refugio, aunque fuera por una noche. Puedes quedarte, dije finalmente. Pero mañana empezamos a hacer un plan. Un plan real para tu vida. Gracias, susurró. Le preparé la habitación de invitados. Cambié las sábanas que Daniel había usado, abrí las ventanas para que entrara aire fresco, rocié un poco de perfume de lavanda. Quería que el espacio se sintiera nuevo, limpio, sin rastros de él. Esa noche cenamos juntas. Preparé una sopa simple y tostadas. Comimos en silencio en su mayoría, pero era un silencio diferente. No era incómodo ni tenso. Era el silencio de dos personas agotadas emocionalmente, procesando, sanando. Después de cenar, Paola me ayudó a lavar los platos. Fue un gesto pequeño pero significativo. Hacía años que no hacíamos algo tan simple juntas. ¿Mamá?, dijo mientras secaba un plato. Sí. ¿Cómo supiste que algo andaba mal? Quiero decir, ¿cuándo exactamente te diste cuenta de que Daniel no era quien decía ser? Pensé en la pregunta cuidadosamente. Creo que siempre lo supe, en cierta forma. Pero no quería ver la verdad porque sabía que te lastimaría. Una madre siempre quiere proteger a sus hijos, incluso cuando son adultos. Pero cuando me exigiste la casa, cuando vi esa frialdad en tus ojos, supe que ya no estaba tratando solo con un hombre perezoso. Estaba tratando con algo más oscuro. Y eso me hizo reaccionar. Debí haberte escuchado hace años, dijo Paola. Probablemente. Pero no lo hiciste, y ahora estamos aquí. Lo importante no es el pasado, Paola. Es lo que haces de ahora en adelante. Esa noche, después de que Paola se fue a dormir, me senté en la sala con una taza de té de manzanilla. Miré los documentos todavía esparcidos sobre la mesa. Toda esa evidencia de traición, mentiras y manipulación. Pensé en Marta, en Vilma, en todas las mujeres que Daniel había lastimado. Pensé en mi hija y en cómo había estado a punto de convertirse en otra víctima más. Pero no lo fue. Esta vez, la historia había terminado diferente. Esta vez,
La verdad había salido a la luz antes de que fuera demasiado tarde. Recogí todos los papeles y los guardé en la carpeta. Los puse en mi habitación, en el cajón de mi mesita de noche, donde sabía que estarían seguros. Luego me paré frente a la ventana de mi sala, mirando la calle vacía iluminada por las farolas. Mi casa estaba en silencio. Mi hija dormía en la habitación de invitados. Daniel se había ido para siempre. Y yo, Alma Rodríguez, de 69 años, había ganado. No con gritos ni violencia. No con venganza ni odio. Sino con verdad, con evidencia, con la fuerza silenciosa de alguien que finalmente había dicho, basta. Sonreí ligeramente. Mañana habría más desafíos. Paola tendría que reconstruir su vida. Yo tendría que aprender a confiar en ella nuevamente. Pero por esta noche, era suficiente saber que habíamos sobrevivido. La tormenta había pasado. Y todavía estábamos de pie. Han pasado 8 meses desde aquella tarde en que Daniel salió de mi casa para siempre. 8 meses que han cambiado todo, no solo para Paola, sino también para mí. El divorcio se finalizó hace 3 meses. Daniel intentó pelear, intentó reclamar dinero, incluso amenazó con demandar por difamación. Pero el abogado que Roberto nos recomendó era bueno. Muy bueno. Presentó toda la evidencia de los matrimonios anteriores, los testimonios de Marta y Vilma, los registros de su patrón de comportamiento. Daniel no tuvo más opción que firmar los papeles sin recibir nada. Se fue de la misma manera que llegó, con las manos vacías. Paola ha cumplido su palabra. Comenzó terapia 2 semanas después de aquella noche, y sigue yendo cada miércoles sin falta. Al principio era difícil para ella. Me contaba que las sesiones la dejaban exhausta, que confrontar sus decisiones y su falta de juicio la hacía sentir peor. Pero con el tiempo, empezó a cambiar. No dramáticamente, no de la noche a la mañana, sino en pequeños detalles que solo una madre puede notar. La forma en que ahora hace preguntas en lugar de dar por hecho que tiene razón. La manera en que escucha, realmente escucha, cuando hablo. Como ha dejado de buscar validación constante y ha empezado a construir su propia autoestima desde dentro. También consiguió trabajo. No es el trabajo de sus sueños. Trabaja como administradora en una clínica dental, pero es honesto y le paga lo suficiente para rentar un pequeño apartamento a 20 minutos de mi casa. Se mudó hace 4 meses. Fue difícil para ambas, pero necesario. Necesitaba su propio espacio para crecer, y yo necesitaba recuperar completamente el mío. Nos vemos 2 veces por semana. Los martes viene a cenar y los domingos desayunamos juntas en una cafetería que descubrimos cerca del parque. Son momentos simples, sin drama, sin exigencias. Solo una madre y su hija reconstruyendo lo que casi se rompe para siempre. Hace 2 meses, Paola finalmente me dio la disculpa que le había pedido. No fue forzada ni dramática. Fue un sábado por la tarde, estábamos sentadas en mi jardín tomando limonada. Ella simplemente me miró y dijo, «Mamá, siento mucho haberte tratado como si fueras descartable. Siento haber priorizado a un extraño sobre ti. Siento no haber valorado todo lo que sacrificaste por mí. Y siento haber sido tan ciega que casi te pierdo». Lloré. Ella también. Y en ese llanto compartido, algo sanó. No completamente, porque algunas heridas dejan cicatrices permanentes, pero lo suficiente para seguir adelante. Roberto Chávez se convirtió en un amigo inesperado. Viene a visitarme cada pocas semanas. Generalmente trae pan dulce de una panadería que le gusta y nos sentamos a tomar café mientras hablamos de la vida. Me contó que Vilma finalmente se casó de nuevo, esta vez con un buen hombre que la trata con respeto. Marta también está mejor, trabajando en una empresa donde la valoran y ahorrando nuevamente para su casa. En cuanto a Daniel, desapareció. Roberto me dijo que probablemente se mudó a otra ciudad, a otro estado, a buscar su próxima víctima. Parte de mí se pregunta si debía haber hecho más, si debía haber ido a la policía, si debía haber intentado meterlo en prisión. Pero mi abogado fue claro, los casos de manipulación emocional y fraude civil son casi imposibles de probar criminalmente. Lo mejor que pude hacer fue exponer su patrón, documentar todo, y asegurarme de que la siguiente mujer que busque su nombre en internet encuentre advertencias. Hice más que eso. Con la ayuda de Roberto y el permiso de Marta y Vilma, creamos un documento detallado sobre Daniel y lo compartimos en varios foros y grupos de mujeres en línea. No es difamación si es verdad respaldada por evidencia.
Es prevención. Es protección. Mi casa se siente diferente ahora. Más ligera. Más mía. Pinté las paredes del cuarto de invitados de un amarillo suave, cambié los muebles, puse plantas nuevas. Borré cada rastro de la presencia de Daniel como si nunca hubiera estado aquí. Porque en mi corazón, nunca estuvo realmente. Solo fue una sombra que pasó, oscura y fría, pero que finalmente se fue. He aprendido cosas sobre mí misma en estos 8 meses. Aprendí que soy más fuerte de lo que pensaba. Que puedo defenderme sin necesidad de gritar o pelear. Que la verdad es un arma más poderosa que cualquier insulto o amenaza. Aprendí que el amor de madre no significa aceptar todo, sino tener el valor de decir no cuando es necesario. También aprendí a perdonar. No a Daniel, él no merece mi perdón ni lo necesita. Pero sí a Paola. Porque vi cómo la manipulación puede torcer incluso a las personas más inteligentes. Porque entendí que mi hija no era malvada, solo estaba perdida. Y porque al final del día, el amor verdadero significa darle a alguien la oportunidad de cambiar cuando demuestra que realmente lo desea. Esta mañana, mientras regaba mis flores en el jardín, Paola me llamó. Mamá, ¿puedo ir a cenar esta noche? Hice tu receta de pollo que tanto me gusta y quiero compartirla contigo. Por supuesto, le dije, sintiendo calidez en el pecho. Ven a las 7. Cuando colgué, me quedé mirando las rosas que había plantado hace tantos años. Algunas habían muerto durante el invierno, pero otras habían florecido más fuertes que nunca. Así es la vida, pensé. Algunas cosas mueren para que otras puedan crecer más fuertes. Me senté en mi banca de jardín, la misma donde me había sentado aquella tarde después de echar a Paola y Daniel de mi casa. Parece que fue hace años, no solo meses. Cuánto había cambiado todo. Cuánto había cambiado yo. Pensé en todas las mujeres que han pasado por situaciones similares. Las que han sido manipuladas, usadas, descartadas. Las que han tenido que elegir entre sus hijos y su propia dignidad. Las que han tenido que ser fuertes cuando solo querían rendirse. Si pudiera decirles algo, sería esto: no están solas. No son tontas por haber confiado. No son débiles por haber amado. Son humanas. Y ser humana significa que a veces nos equivocamos, a veces nos lastiman, a veces caemos. Pero también significa que podemos levantarnos, que podemos aprender, que podemos decir basta. La dignidad no viene de nunca cometer errores. Viene de tener el valor de enfrentarlos cuando suceden. De defender lo que es nuestro. De no permitir que nadie, ni siquiera nuestra propia familia, nos trate como si fuéramos menos que humanas. Tengo 69 años. No sé cuántos me quedan. Pero sé que los voy a vivir en mis propios términos, en mi propia casa, con mi propia paz. Y si mi historia puede ayudar aunque sea a una persona a ver las señales antes de que sea demasiado tarde, entonces todo valió la pena. El sol comenzaba a bajar, pintando el cielo de naranja y rosa. Pronto Paola llegaría con su pollo. Nos sentaríamos juntas en mi mesa, en mi casa, y cenaríamos como familia. Una familia imperfecta, cicatrizada, pero real. Me levanté de la banca y caminé hacia la casa. En la puerta me detuve y miré hacia atrás, hacia el jardín lleno de flores que había crecido con mis propias manos. Sonreí. Soy Alma Rodríguez. Tengo 69 años. Y esta es mi casa, mi vida, mi historia. Y nadie, absolutamente nadie, me la va a quitar jamás. Y tú, que estás leyendo esto, que tal vez estás pasando por algo similar, que tal vez sientes que has perdido el control de tu propia vida, déjame preguntarte algo. ¿Cuándo vas a decir basta? ¿Cuándo vas a defender lo que es tuyo? ¿Cuándo vas a darte cuenta de que mereces respeto, dignidad y amor verdadero? No mañana. No la próxima semana. Hoy. Empieza hoy. Porque tu vida es tuya, y nadie más tiene derecho a vivirla por ti.